Buenos días, amada congregación, Iglesia Cristiana Filadelfia, palabra de salvación. Dios les bendiga. Reciban todos un fuerte abrazo en el amor del Señor. Y venimos delante del Señor en este día de reposo para presentarnos delante de Él, para presentar nuestra vida delante de Él, para alabarle, para exaltarle por todo lo que Él es, por todo lo que Él hace. Y en este día que estamos recordando y muchas partes del mundo recuerdan ese día maravilloso que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, les voy a pedir que por favor abramos la palabra del Señor y vamos a meditar en este pasaje. Vamos a abrir en el Evangelio según San Juan y vamos a estar leyendo del San Juan capítulo 20, del versículo 1 al 10. Y luego vamos a estar leyendo del 19 al 23. San Juan capítulo 20, versículos 1 al 10 y posteriormente del 19 al 23. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Dice el título del capítulo 20, la resurrección. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Vamos al versículo 19 al 23. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Amén y amén. ¿Cuántos se gozan en esta palabra del Señor, en donde el Señor Jesús ya había pronunciado con su boca, ya les había dicho tiempo atrás a sus discípulos que había de morir, pero que al tercer día también habría de resucitar? Pero aún los discípulos del Señor, siendo sus escogidos, sus apóstoles, no entendían
esta palabra, que esta palabra se iba a cumplir en la literalidad de la misma, cuando ya fueron sucediendo los acontecimientos que la palabra nos relata. Fue que ellos ya venían diciendo, claro, esto era lo que decía el Señor acerca de sí mismo, y veían cómo la palabra del Señor se cumplía en el pasar de los días, y daban la gloria a Dios. Y tal vez muchos tuvieron que confrontar sus vidas, muchos tampoco, de pronto no creían que creían en el Señor, pero no lo hacían hasta que todas estas cosas comenzaron a suceder. Y este es el acontecimiento más especial, más importante tal vez para nosotros los creyentes, porque confiamos en que así como el Señor resucitó un día y como lo dice su palabra, Él nos resucitará juntamente con Él para vida eterna. Amén. Y hay algo importante que sucedió cuando el Señor se presentó a sus discípulos y les dijo, paz a vosotros. Primero les dijo paz a vosotros. ¿Por qué paz? Yo me preguntaba, porque la resurrección del Señor trajo paz al mundo. Amén. Nos trajo esperanza, nos trajo ese don de la salvación, ese poder llegar al Padre, esa restauración de ese puente, de esa comunicación que hay entre la humanidad y nuestro Señor. Amén. Así que el Señor les dijo, paz a vosotros, reciban la paz. Amén. Y dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. El Señor estaba confirmando que había cumplido el propósito ¿de quién? Del Padre, ¿cierto? Estaba diciéndoles, Él ya está consumado esa labor y esa tarea que el Padre me envió, pero asimismo dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Él estaba dejando a sus apóstoles, a sus discípulos, un legado, ¿cierto? Que es su palabra, es el Evangelio. Y dice que les dio también una instrucción, como les dio también el poder, porque dice, a quien remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. El Señor les estaba dando un poder en ese momento a sus discípulos, a sus apóstoles, amén. Les estaba dando un sacerdocio en ese momento, en cierta forma, y les estaba diciendo, así como me envió el Padre, ahora los envío a ustedes, porque ya ustedes recibieron la palabra, ya ustedes aprendieron del Evangelio y ahora deben también multiplicarlo y deben también proclamarlo a toda criatura. Y eso no es solamente para ellos, amados hermanos, porque nosotros también somos discípulos del Señor. Nosotros también venimos de esa, miren desde cuánto tiempo atrás venimos con ese hermoso legado que el Señor nos deja en su palabra. Así que la invitación en esta hora, amados hermanos, es que así como el Señor nuestro Dios envió a su Hijo Jesucristo, el Señor nos dice a nosotros, yo también los envío a ustedes para que sean luz al mundo. Entonces, cumplamos esta palabra del Señor, practiquémosla, porque realmente el Señor es verdadero, el Señor es fiel. Vemos a través de la palabra que nuestro Señor Jesucristo cumple el propósito y cumplió el propósito del Padre en nuestras vidas, y estamos con un corazón lleno de gratitud por ese sacrificio de amor que nuestro Dios realizó en la cruz del Calvario, amén, por todos nosotros. Así que cumplamos su mandamiento, cumplamos la palabra del Señor, lo que Él tiene dispuesto para nosotros, amén. Amado Rey del cielo, Padre amado, Señor,
Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Venimos delante de tu presencia, Señor, como decía hace un momento, con un corazón, Señor, lleno de gratitud, lleno de amor, Señor, porque, Señor, tus planes, tus hechos, Señor, son perfectos, porque, Señor, tú en tu infinito amor, sabiduría y misericordia, haces tu voluntad, Señor, para con la humanidad en su tiempo, amado Rey, para con nosotros, Señor, para con nuestros hogares. Gracias, Señor, porque, Padre, tú eres un Dios lleno de amor que está siempre presto a oír el clamor de tus ovejas, Señor, porque tú miras con amor al humilde, Señor. Padre Santo, en esta hora, Señor, nosotros te damos la gloria, te damos la honra, porque solamente a ti te pertenece, Señor. Padre, porque un día tú, Señor, ejecutaste y tu anhelo fue ejecutar este plan, Señor, de redención para la humanidad, para nosotros, amado Rey, para todo aquel que se quiera acoger a Él. Así que, Señor, gracias, amado Rey, por tu gracia, por tu amor, Señor, porque no somos dignos, Padre Santo, de ello, pero tú con tu amor, Señor, nos bendices, nos salvas, nos llenas de esperanza, de ánimo, Señor, de fuerza, Padre amado. Y, Señor, nosotros te damos tantas gracias. Señor, nosotros, Padre, te alabamos, te exaltamos. No tenemos otra forma de hacerlo, Señor, sino solamente nuestro canto, nuestra alabanza, nuestra devoción a ti es lo único que podemos darte, porque todo es tuyo, Señor. Todo te pertenece, oh Rey del cielo. Así que, Señor, recibe en esta hora toda la adoración, toda la exaltación que proviene de nuestro corazón. Nosotros anhelamos, Señor, que llegue este momento para exaltar tu nombre, que llegue este momento, Señor, para dirigirnos y estar en comunión contigo. Así que, Señor, permite que tu Santo Espíritu tome nuestra vida, llene nuestro corazón, llene todo nuestro ser y nos guíe en adoración a ti, Señor, en oración al Padre. Y gracias, Señor, te damos, no tenemos otra palabra sino gracias, Señor. Gratitud es la que nuestra alma, Señor, tiene hacia ti, amado Rey del cielo, porque, Padre, tú eres nuestra salvación, eres nuestro refugio, eres nuestra torre fuerte, Señor, y solamente vamos a ti en felicidad, en necesidad, en enfermedad, en abundancia, Señor, solo vamos a ti, porque tú, Señor, eres quien da un propósito, un sentido a nuestra vida terrenal, Señor, y también a nuestra vida espiritual, porque anhelamos habitar eternamente contigo, Padre amado. Gracias, Señor, te damos por ese sacrificio hermoso que hiciste en la cruz del Calvario, Padre Santo, a través de tu Hijo amado Jesucristo, y a través del cual sabemos que podemos, Señor, tener una comunión contigo. Amén y amén. Sí, amado Señor, precioso y eterno Salvador, qué bueno es honrarte, bendecirte y darte la gloria, Señor. Y más un día como hoy que celebramos, Señor, cuando tú un día resucitaste, Señor, para mostrar al mundo, Padre amado, que nuestro Dios vive y reina por siempre y para siempre, y que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos.
Precioso eres, Señor, tú que mereces toda la gloria, todo el honor, Señor, toda la adoración y la alabanza. Bendito seas. Hoy nuevamente queremos con un corazón humilde y sincero, Señor, dirigirnos a ti en adoración y en alabanza, y de escuchar de tu palabra y querer vivir conforme a la misma, Señor, porque es agradable vivir conforme a lo que tú nos dices, Padre. Gracias, Señor, por tu amor. No nos sueltes de tu mano soberana y preciosa, y haznos adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, dándote muchas gracias. Recibe toda la gloria, Señor. Recibe todo el honor. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Dios es Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable.
Señor, nuestro gran Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias te damos por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, por tu amor, porque tu gracia llegó a nuestra vida, Señor, sin merecerlo, Dios mío. Bendito seas, Señor. Eres ese Dios incomparable, eterno, grandioso, misericordioso. Y nosotros venimos con un corazón humilde, sincero, Señor, para honrarte, para bendecirte y para darte todo honor y toda gloria, Señor. Tú reinas, tú vives por siempre. Gracias, Señor, gracias, porque en el Calvario, Señor, tú diste tu vida, derramaste tu sangre, Señor, tuviste un día, una semana de pasión terrible, Dios mío, para llegar allí a la cruz, para morir por nuestros pecados, Señor. Y estamos agradecidos hoy que podemos entender y reconocer por tu misericordia. Señor, te damos toda la honra y te damos todo el honor, Señor. Mi
exaltamos y te damos la gloria. Gracias por habernos dado el creer, el tener fe, el estar en tu presencia, Señor. No dejes que nuestras vidas jamás, Señor, se vayan a retirar de ti, Dios mío. Señor, guárdanos, Dios mío, de que un día, Señor, dejemos de adorarte, de alabarte, de conocerte, Dios mío. Al contrario, ayúdanos más y más a ser a esos adoradores en espíritu y en verdad, que bendicen, que glorifican, que alaban, que exaltan tu nombre. Adórale, hermano, hermana, adórale, glorifica su nombre. Oh sí, Señor, ahora queremos alabar tu nombre, Dios mío, por tus hechos maravillosos. Te adoramos porque eres el Dios soberano y eterno. Ahora, Señor, queremos bendecir tu nombre, darte la gloria y el honor, porque en ti reconocemos al Señor Dios soberano, al Dios eterno, al que reina, al que vive por siempre y por todos los siglos de los siglos. Alábale, gloria a tu nombre, Señor. Remolino,
Soberano y santo, glorioso y eterno es tu nombre, Señor. Te honramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Tú eres el Rey eterno y glorioso. Recibe todo el honor, adórale, bendícele, magnifícale. Gloria a tu nombre, Señor, santo. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos, Señor, son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién
Qué bueno es adorarte, bendecirte, exaltarte, Señor. Oh Dios eterno, glorioso, santo y precioso, Señor. Te bendecimos y te damos la gloria. Y anhelamos, Señor, que tu presencia y el poder de tu Espíritu llene lo más profundo de nuestro ser. Porque, Padre, no queremos mirar atrás. Tu palabra a mí me enseña, Señor, el que teniendo o haya puesto su mirada en el arado, no puede volver atrás. No debe volver atrás. Padre, bendícenos para que toda nuestra vida, cualquiera sean los años que tú nos des, siempre adore, siempre glorifique, siempre exalte y bendiga tu santo nombre, Señor, porque ello nos dará salvación y vida eterna. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de mi Señor. Amén y amén. Gloria sea el nombre de nuestro amado Señor, Rey santo y glorioso. Qué bueno, Señor, es adorarte y con un corazón humilde y sincero. Gracias, Señor, te damos por tu amor, por tu misericordia. Porque eres tú el que has por mano fortalecido, llenado nuestras vidas, Señor. Cuando en el pasado andábamos en nuestros delitos y pecados, tú en tu misericordia viniste y llenaste nuestra vida. Gracias, Señor, por tu amor. Porque hoy, a través de un día glorioso como hoy, recordando la resurrección, entonces también podemos decir que hemos resucitado juntamente con Cristo. Gracias, Señor, porque hemos resucitado a una nueva vida. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bendición. Precioso, eterno, santo y glorioso Salvador, tú que reinas, tú que vives por siempre y para siempre, Señor. Eres el eterno, eres el Señor Dios soberano, eres el Rey de gloria, eres el santo, el que vive y reina para siempre y por todos los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por tu amor. Bendito sea tu nombre. Saludo nuevamente a la iglesia local, Iglesia Filadelfia, Palabra de Salvación, y a todos los que en esta mañana con un corazón humilde y sincero se unen a esta liturgia a poder darle el honor y la gloria al Señor, a poder escuchar de su palabra y el querer bajo toda circunstancia vivirla conforme el Señor nos lo habla. Gracias damos al Señor por cada persona que se une a esta transmisión virtual y que le da la gloria y el honor al Señor y no se cansa de bendecir y de glorificar el nombre que es sobre todo nombre y que hace de nosotros lo que somos y que nos suple de todo lo que tenemos. A Él sea la gloria, a Él sea el honor, a Él sea la adoración y toda la alabanza. Así que les saludamos a todos los que están conectados, familiares, amigos. A todos les decimos que la gloria del Señor descienda sobre sus vidas, que el poder de Dios ilumine y llene sus corazones. Bendito sea el nombre del Señor y que estemos dispuestos en esta mañana a honrar el nombre del Señor, sabiendo que lo que Él nos hable lo podamos interiorizar y llenarnos en nuestra vida de su palabra y de su amor. Así que los invito nuevamente a tener sus espaldas, la Biblia, la Escritura, ahí, hermano, no solamente hoy que tenemos culto un jueves, sino todos los días de su vida, que usted pueda tener la Escritura ahí para llenarse de la misma, para pedir la revelación de Dios. Así que, amados hermanos, también para mirar que
coloquemos nuestras peticiones con fe, hermano. No coloque una petición porque ya se volvió algo rutinario en su vida. No, que haya una fe en su vida de decir: yo quiero al Señor pedirle por esto personal, o por esto de mi familia, o de mis amistades, o de las personas que conozco, de mis compañeros de labores, de estudio. Yo quiero pedirte, Señor, por esto y por aquello, pero con la convicción de que el Señor nos va a escuchar, y en su misericordia, en su gracia y en su perfecta y santa voluntad hará lo que Él quiere hacer. Así que, amados hermanos, los invito a colocar sus peticiones. Ojalá, como les he dicho siempre, unos 10 minuticos ya antes de que se termine, o 15 minutos antes de terminar el servicio. Vamos entonces, amados hermanos, a la preciosa palabra del Señor en esta mañana, y vamos a ir a la carta del apóstol, primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, y vamos a estar leyendo los versículos 3 al 6, y después pasamos del 12 al 14. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 6, y después pasamos del 12 al 14. Dice así la bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Del 12 al 14. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Padre, precioso y soberano Señor, de nuevo, después de adorar, de bendecir, de glorificar tu nombre, con un corazón humilde y sincero, tú lo conoces, Señor, en cada uno de nosotros. Ahora queremos que nos hables, que te reveles a nuestras vidas a través de tu palabra, para que haya ese entendimiento que necesita nuestro corazón y nuestra mente, para poder honrarte y glorificarte y caminar conforme a tu santa y perfecta voluntad. Así que, Señor, llena con tu presencia, unge con el poder de tu amor cada vida que en esta mañana, Señor, hace presencia para honrar y para bendecir tu nombre, y háblale a lo profundo del corazón, y que cuando el Señor te hable, entonces tú digas: ¿y ahora qué voy a hacer con lo que el Señor me ha dicho y que tal vez no estaba haciendo? O gracias, Señor, porque algunas de esas cosas las vengo haciendo, pero necesito más de tu poder para mantenerme. Lo uno o lo otro, pero que sea una oración de corazón sensible hacia el Señor, para que Él nos escuche y para que nosotros podamos vivir conforme a lo que Dios demanda de nosotros. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu inmenso amor y por tu infinita y preciosa misericordia. Amén y amén. Amados hermanos, en la época en que el apóstol Pablo se da la escritura de esta carta, se da a escribir esta carta a los que vivían allí en Corinto, una iglesia que él había fundado como muchas otras en sus viajes misioneros. Y ya habían personas pertenecientes a la iglesia que se dejaban llevar por doctrinas de error, que se desviaban de lo que el apóstol les había enseñado desde el principio.
Y eso sucede, amados hermanos, porque sencillamente el nuevo creyente de pronto empieza a dejarse desviar por otros que vienen a formarle otra doctrina diferente, y entonces se olvidan de la Biblia, de la palabra de Dios. En el caso de Pablo, pues ellos estaban escribiendo la palabra, y estas situaciones se daban para que ellos hicieran estas cartas, las enviaran a las iglesias y le dijeran: no, lo que les hemos enseñado es lo que sirve. Y ahora, hoy nosotros no solamente tenemos las historias verídicas de estas situaciones, sino esa palabra que está ahí en estos 66 libros de la Biblia. Entonces, eso quiere decir que no podemos dejarnos llevar por cualquier doctrina de error, porque estas, en el momento que Pablo escribía, cuestionaban la creencia cristiana, y entre ella la vida después de la muerte. Cuestionaban estas cosas. Inclusive algunos de ellos pensaban y aún decían: la muerte terrenal es el fin, después de eso no hay nada, ahí se acaba todo. Y por eso muchos de ellos creían, o muchos de ellos predicaban: no, haz lo que quieras, que igual te mueres y nada te llevas y nada pasa después. Y entonces la gente hacía cosas, le parecía que no importaba si todo estuviera bien o mal, sencillamente no importaba, porque me iba a morir y ahí acababa todo. Y vivían muchas de las personas de esa manera. Cuando miramos a los religiosos de la época del Señor Jesús, y mucho más puntual a lo que eran los saduceos eran los que formaban la línea sacerdotal en ese tiempo, y de ahí salía lo que era el sumo sacerdote. Salían otros sacerdotes, pero de ahí salía el sumo sacerdote. Entonces, en ese momento en Israel, estos saduceos, imagínense, eran los que lideraban todo en cuanto a la normatividad de lo que Dios había dicho a sus mandamientos, pero ellos negaban rotundamente la resurrección. Ellos no creían, no podían creer que hubiese resurrección, y tampoco creían en la existencia de los ángeles. Los saduceos, no los fariseos, los saduceos. Recuerde que una vez Pablo se aprovechó de esto para el concilio cuando querían matarle. Entonces dividió la reunión sencillamente diciendo: a mí se me acusa porque hablo de la resurrección de los muertos. Y se habían reunido fariseos y saduceos para señalarlo y para poder acabar con la vida de él. Pero cuando los fariseos escucharon esto, entonces se pusieron a favor de Pablo, porque ellos creían en la resurrección, y por eso se dividió en el momento lo que ellos estaban haciendo. Así que hay muchos que hoy en día también niegan esta doctrina, y entre ellos hay algunos, no todos, musulmanes, que niegan la doctrina de la resurrección. Los budistas, los ateos, los marxistas y otros son los que niegan que no hay resurrección de muertos. Pero entonces uno se pregunta y dice: bueno, si los saduceos, que eran o que creían en todo lo que la escritura que el Señor había dado desde los profetas, desde la antigüedad, y no creían en la resurrección, entonces, ¿qué pensaban de su vida futura? O sea, no había verdaderamente algo en su corazón que dijera: tenemos una esperanza para el futuro, ¿no? O sea, que ellos eran de los que decían, presentaban toda su religión y todo, pero se muere y ahí acabó todo. Y eso no fue lo que enseñó ni lo que enseña el Señor Jesús desde el Antiguo y después en el Nuevo Testamento. Pero Pablo aborda este tema de la vida después de la muerte como el centro de nuestra fe, hermanos. Y esto no porque Pablo le pareció, no, porque el Espíritu Santo de Dios le reveló, que es diferente. Y entonces él lo veía como un asunto de suma importancia para el creyente cuando dice, inspirado por el Espíritu Santo, cosas como estas: si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe, y lo mismo daría creer o no creer. Si no hay resurrección de muertos,
En ese caso, sigue diciendo el apóstol, todos los cristianos seríamos los más dignos de lástima en toda la humanidad. Porque creen en algo, se afianzan a ello, pero ni su Dios resucitó, ni ellos resucitan. Entonces, ¿para dónde van y de dónde vienen? Y seríamos dignos de lástima, como el Señor le reveló al apóstol. Así que el nacimiento, pasión y muerte del Señor Jesús son pasos muy importantes, amados hermanos, que un creyente debe estudiar muy bien, de tener en su corazón muy bien llevado en su vida. La resurrección es el punto crucial, más importante y decisivo en la vida del cristiano, pues sin el mismo toda esperanza sería infructuosa y la fe sería totalmente inútil, pues no estaría definido el mañana, el futuro del creyente. Así que, hermano, la resurrección es el punto crucial. Eso no quiere decir que el nacimiento y la muerte del Señor no son cruciales, claro. Pero si hubiese nacido, si hubiese muerto y no hubiese resucitado, entonces nada habría. Todos los pasos son importantes, pero la resurrección es el punto crucial. Ustedes miran que los apóstoles no enfatizaron tanto, sí hablaban, claro, de la muerte del Señor y de todo lo que pasó, de hecho, porque la muerte del Señor es esa parte donde el Señor nos libra de todo pecado por el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario, nos rescata de la esclavitud del pecado. Pero entonces ellos empiezan a enfatizar la resurrección de Cristo, porque por ella, entonces, todos los que hacen caso, los que obedecen al Señor, los que cumplen sus mandamientos, los que aman al Señor con todo su corazón, también entonces serán resucitados. Porque la muerte terrenal estará ahí para todos, nadie se salvará de ella, hermanos. Así que lo que vamos a ver en esta preciosa mañana, amados hermanos, el título del mensaje se llama La resurrección, evidencia para la fe. La resurrección, evidencia para la fe. Hemos dicho muchas veces que ninguna religión en el mundo, ninguna, solamente excepto el cristianismo, proclama que Dios, que el Señor, Él, Jehová de los ejércitos, resucitó, vivió de entre los muertos y que hoy vive y reina para siempre, y que cuando quisieron encontrar en la tumba sus restos mortales no estaban, no estuvieron ni estarán, porque Él vive, porque Él resucitó. Entonces, esa es la doctrina que si usted no la tiene bien cimentada en su corazón, puede divagar en muchas cosas y terminar destruyendo su fe tal vez, o que alguien se la destruya. Así que vamos a mirar 3 punticos importantes en esta preciosa mañana, hermanos. Y vamos al primero, evidencias puestas a prueba. Evidencias puestas a prueba. Porque todo lo que se pone en evidencia, pues primero hay que probarlo, ¿cierto? Hay que mirar qué fue lo que pasó y si realmente eso es lo que pasó. Como bien sabemos, en un tiempo, Saulo de Tarso, en la Escritura como lo conocemos, Pablo, fue perseguidor de la iglesia del Señor, pero también sabemos que era un hombre instruido en la ley de Dios y venía de familia también muy instruida y de familia farisea. Ese era Saulo de Tarso. Y entonces él era muy adelantado en cuanto a la escritura bíblica y al aprendizaje de la misma.
Dice que él tenía un familiar que era del concilio, o sea que él se la pasaba allí también aprendiendo. No era cualquier personaje y por eso Dios lo llama. Como fariseo pues conocía toda la ley de Dios, de hecho. Dice que Gamaliel, su familiar, fue uno de sus maestros y que era muy reconocido en Israel. Pero tuvo sus momentos, Saulo de Tarso, de que su religión, su manera de ver las cosas de Dios los llevaron más bien a perseguir lo que Dios decía que lo que él hacía y lo que él creía. A Saulo le fue entonces revelado por el mismo Señor Jesús y de hecho por el Espíritu Santo que la doctrina aprendida había estado permeada, es decir, había sido influenciada por razonamientos y por pensamientos humanos y que por lo tanto la única verdad procedía de la sana interpretación de la palabra de Dios, de la sana interpretación. ¿Por qué? Porque los fariseos conocían la palabra, sabían que era así, pero en su interpretación le daban otros pisos para poder ganarse al pueblo o para poder manipular a la misma gente de ese entonces. En otras palabras, el Señor le decía a la gente, lo que ellos les dicen, háganlo, porque les hablaban de la palabra, pero lo que ellos hacen, no lo hagan ustedes. Por eso quiero repetir los versículos 3 y 4 de 1 Corintios 15, de lo que leímos al principio, que dicen, para recordar, porque primeramente, decía Pablo, o dice, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Escucha bien eso. Ya Pablo, en ese momento, no solamente era conocedor de esa palabra como fariseo, él lo sabía y por eso citaba la Escritura. Es decir, los demás lo conocían también, no solamente él, sino los demás fariseos y lo que ellos enseñaban conocían esta palabra. Pero la diferencia es que ahora Pablo recibía la revelación de la misma. Él, Pablo, no vivió de primera mano lo sucedido con el Señor Jesús. La Biblia no dice que él estuvo en los acontecimientos de la vida, muerte, pasión y resurrección del Señor Jesucristo. De hecho, yo pienso que sí tuvo que haber estado como en el entendimiento de lo que pasó. Pero la palabra profética y la revelación que el Señor empezó a darle a Pablo le dieron la fe para sostenerse hasta el fin de sus días. Es decir, el Señor empezó a aclararle a Pablo que lo que los fariseos decían estaba bien, pero que había que hacer las cosas como Dios mandaba. Y entonces ahí empieza Pablo a recibir esa revelación al punto que se pasa de la parte del perseguidor a ser perseguido. Esta carta a los Corintios fue escrita más o menos como entre el año 52 al 55, otros dicen que el 57. Eso quiere decir que más o menos se escribió entre 22 y 25 años después de la muerte y de la resurrección del Señor Jesús. Escucha bien, más o menos entre 22 y 25 años, cuando se escribió la carta, después de la muerte y resurrección del Señor. Y Pablo nos muestra entonces otras evidencias para fortalecer la vida de esos creyentes y por supuesto también para hoy. Cuando uno mira lo que leímos en los versículos 3 y 4 de 1 Corintios 15, me agrada mucho cuando dice que Pablo decía, Cristo murió por nuestros pecados. Pero ¿de dónde sacaba eso? ¿De lo que había aprendido con los fariseos o con los saduceos o con algo? No, dice, conforme a las Escrituras.
Se dio entonces a la tarea de mirar lo que él sabía pero que no había comprendido. Y entonces ya no dice conforme a la religión o a las cosas que nosotros decimos, no, conforme a lo que Dios ha dicho. Ahora, en el versículo 5 y 6 del mismo 15, 5 y 6, dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Entonces, Pablo habla de que el Señor resucitado se aparece a sus discípulos, a sus apóstoles. No se apareció a otros diferentes a ellos porque los demás no creían y por más que les dijera no iba a pasar nada. El Señor apareció a los fieles, a los que verdaderamente estaban en el Señor y que de hecho en ese momento tenían dudas. Y es más, la palabra dice que se habían escondido prácticamente en el aposento alto, estaban medrosos, miedosos allí, temblando de miedo de que los judíos los vinieran a acabar con ellos como habían acabado con el Señor Jesús. Pero cuando el Señor resucita, ellos toman fuerzas y dicen, esto es muy real y por lo tanto, aún nuestra vida daremos por el Señor, porque ya lo vieron resucitado, hermanos. Entonces, no solamente se presenta a estos apóstoles y a los discípulos, sino que también se presenta a muchas personas. Me imagino que eran discípulos del Señor, la gran mayoría. Y estos, cuando Pablo escribe su carta 25 años después, no desmienten ni una palabra de lo que Pablo decía, porque él decía, hay algunos que ya han muerto, de los que vieron todas estas señales. Pero hay muchos también que viven. Y ellos, estaban diciendo entre otras cosas, ellos dan fe de lo que yo estoy escribiendo. Y no se conoce ningún libro, ninguna cosa que dijeran, no, esa carta de Pablo es mentirosa porque sucedió esto, porque sucedió. No, nada. Eso no existe, porque todos sabían que lo que Pablo escribía había sido ciertísimo. Así que los apóstoles estaban completamente convencidos de la persona del Señor Jesús, claro. Pero posteriormente comenzaron a enfatizar con mucho vigor la doctrina de la resurrección, hermanos. Escuche bien eso. Sí, cuando ellos caminaron con el Señor Jesús, cuando andaba con sus pies sobre la tierra el Señor, era una cosa. Pero cuando Él muere y ellos no habían entendido bien lo que iba a suceder, entonces dijeron, ¿y qué? O sea, lo que los gnósticos, lo que estos, aquellos y los otros, los griegos y estos decían, pues será verdad porque se murió. Pero no habían comprendido. El Señor les había dicho muchas veces que Él resucitaría. Y entonces el Señor tuvo que volver a empezar a enseñarles, a decirles. Y ahí es donde ellos toman nuevos ánimos, viendo cómo la Escritura se iba cumpliendo. Ellos entonces enfatizaban la resurrección porque ellos fueron testigos presenciales de la misma, hermanos. Aunque mire, ellos fueron testigos presenciales de otras resurrecciones. Pero ellos decían, pero ¿cómo así? Se murió el que resucitaba a ellos, ahora ¿quién no va a resucitar a él? Y eso los ponía en duda hasta que el Señor empieza a hacer sus apariciones a cada uno de ellos. Hechos capítulo 1, versículos 21 y 22 nos enseña lo siguiente, hermanos. Hechos 1, 21 y 22. Cuando andaban por allá en el concilio y estaban tratando de instigar a los apóstoles, dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que dentro de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su
resurrección. Fíjese el énfasis que hacían ellos. ¿Qué pasó? Judas Iscariote había muerto. Por lo que él hizo el mismo, se había ahorcado, había muerto. Y entonces se reúnen los 11 que habían quedado y dicen, bueno, hay que hacer que sigamos los 12. Y entre nosotros hay muchos de los que vieron la resurrección y que son hombres también que pueden tener el apostolado. Y entonces oraron al Señor y le dijeron, Señor, vamos a mirar a 2 personajes para que, Señor, tú seas el que escojas quién debe de ocupar el puesto de Judas Iscariote. Y dice que quedó Matías, lo nombraron como apóstol. De él no se sabe quedó como apóstol, pero no se sabe qué más hizo, cómo el Señor lo empleó en la vida de él. Pero esto quiere decir la importancia que tenía para ellos el que los apóstoles se fueran por el mundo como el Señor les había dicho, predicando que Él había resucitado. Eso es importante, hermanos, que nosotros creamos y podamos entender bien lo que significa la resurrección de Cristo. Y eso lo entendieron en su momento los apóstoles. El Señor Jesús habló en muchas ocasiones sobre su propia resurrección. Mire, hermanos, lo hizo en Cesarea de Filipo, cuando habla allí con los apóstoles y les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y de ahí en adelante Él les declara que Él iba a morir, pero que también iba a resucitar. En Galilea a sus discípulos les dijo lo mismo, y yendo para Jerusalén, el momento paraba solamente con ellos y les decía, vengan para acá, entiendan esto, el Hijo del Hombre va a morir, el Hijo del Hombre va a ser tomado por los ancianos de Israel, por los gobernantes, y va a ser muerto y resucitará al tercer día. Los fariseos y saduceos, ellos lo sabían. El Señor, en sus enseñanzas, en sus sermones, le hacía ver a la gente lo que iba a pasar. En este caso de los fariseos y saduceos, en Mateo capítulo 27, versículos 62 y 63, Mateo 27, 62 y 63, dice así: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. O sea, ellos lo sabían muy bien lo que el Señor había dicho. Y por eso se dieron la tarea de que el gobernante romano hiciera que sus soldados cuidaran muy bien la tumba. Ellos no querían que fueran a sustraer aquel cadáver para después decir resucitó. Y esa es una de las evidencias poderosas, hermanos, en la cual los mismos que estaban cuidando allí tuvieron que ir a la guardia y decir, allí hubo un milagro tremendo, hubo una resurrección, y por eso son evidencias, hermanos, que no puede negar nadie. Pero los saduceos y los fariseos sabían de esta situación. El Señor también se lo dijo abiertamente a sus discípulos, a los 12, y les recordó también ya resucitado lo que Él les había dicho antes. Ahí en Lucas capítulo 24, el 5 al 7, voy a leer la segunda parte del 5 nada más, la primera no, donde está el signo de interrogación. Lucas 24, 5 al 7, la segunda parte del 5 dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Mi abuelita decía, más claro no canta un gallo. Todos lo sabían, pero muchos no querían reconocerlo.
Por eso, hermanos, de ahí que la resurrección es el punto crucial del cristiano. Cristo vive. Muchos vienen a decirle a la gente, no, pero ustedes en qué creen ahí alabando a alguien que no ve, que no. Es que la Biblia dice que Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, adoran. Y hoy vemos las transformaciones que el Cristo de la gloria ha producido a través de la historia en todos aquellos que quieren obedecerle a Él. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Punto 2. Consecuencias de la resurrección. Hay dos clases de consecuencias en la resurrección. Para el mismo Señor Jesucristo y para los creyentes. Miremos esas consecuencias de la resurrección para el mismo Señor Jesús. La Escritura, tocante a la resurrección, lo declara como el Hijo de Dios con poder, única y exclusivamente a Él. Lo declara como el Hijo de Dios con poder. Escucha bien eso. Porque esa es nuestra fe y en lo que creemos. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es el que dio su vida y derramó su sangre por nosotros. Y Cristo es el que resucitó para juntamente resucitarnos en el día postrero. Romanos capítulo 1, versículo 4 nos enseña, Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. Mire por qué. Por la resurrección de entre los muertos. Ahí fue declarado con poder. Porque el que había muerto y que había resucitado a otros, había dado su vida y ahora la tomaba nuevamente. Y es cuando vemos el poder soberano y eterno de Dios, hermanos. A Él le ha sido dado el poder sobre toda la creación, hermanos. Y por eso está sentado a la diestra de Dios, coronado de gloria y de honra. La palabra bien nos enseña, hermanos, que Él es el dueño de todas las cosas, hermanos, que está puesto en eminencia sobre toda la creación. Dice que el Padre le dio el poder cuando Él reunió a sus discípulos para la gran comisión, les dijo eso. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, toda potestad. Es el Señor de la creación. Entonces, el Señor está sentado a la diestra del Padre, uno intercediendo por nosotros como abogado, pero también esperando el momento de su venida, cuando el Padre le diga, es hora de volver, es hora de ir, para establecer su reino. Porque a eso es que viene el Señor, a establecer su reino. Por eso en Hechos capítulo 17, versículo 31 dice la palabra del Señor así. Hechos 17, 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. El Señor vendrá un día para juzgar con justicia. Así que el que no esté preparado y crea que el Señor, por su misericordia y su amor, lo va a llevar al cielo, cuando ese día llegue, si usted no está completamente preparado para recibir al Señor y quiere hacerlo después del abrir y cerrar de ojos del Señor, no podrá hacerlo, no tendrá tiempo, ya no habrá nada que hacer por ello. Y también la consecuencia de la resurrección para los creyentes. La resurrección hace posible
nuestra salvación, hermanos. Pues si no hay resurrección, nuestra fe se queda sin piso. Si no hay resurrección, como dijimos antes, ¿para dónde vamos? Así, la resurrección de Cristo, escucha bien, es la garantía de que el creyente también resucitará. Esa es la garantía. Si Cristo resucitó, pues también lo tendremos nosotros. En la palabra de Dios para todos, en Romanos capítulo 4 y versículo 25, la palabra de Dios para todos. Romanos 4, 25, el Señor nos enseña. Jesús fue entregado a la muerte por nuestros pecados. Escucha bien. Y fue resucitado para que fuéramos aprobados por Dios. Entregado a la muerte por nuestros pecados. Es decir, para liberarnos del pecado. Pero resucitado para ser aprobados por Dios. Es decir, si creemos en la muerte y en la resurrección, no, nada que ver. O al contrario, toda la doctrina bíblica que el Señor expone es para que la tengamos en lo profundo del corazón y la sigamos conforme a lo que el Señor nos dice. Así que Cristo, el último Adán, escucha bien, ¿por qué el último Adán? Cuando se habla de Adán, nuestro primer padre, él se rebeló contra Dios y pecó. Pero cuando aparece Cristo, la Biblia, el Señor Dios soberano por su Espíritu le muestra al apóstol Pablo que Cristo es el segundo Adán, pero ya sin pecado, que es el que nos puede volver a llevar a la presencia del Señor, hermanos. Entonces, Él crea una nueva humanidad de la que el creyente viene a formar parte para poder encontrar la salvación de su alma. Escucha bien, Cristo forma una nueva humanidad, una nueva creación. Porque aquel que no crea en Cristo y que cuando Dios le pida su vida no muera en Cristo, no irá con Él. Y esa es lo que se llama la nueva humanidad con Cristo. Los que no estén de esa manera jamás verán al Señor. Por eso podemos decir que Cristo, como el segundo Adán, está formando una nueva humanidad de aquellos que tienen y anhelan creer. En la palabra de Dios para todos, en 1 Corintios 15, 48, 1 Corintios 15, 48, nos dice el Señor: los que pertenecen a la tierra son como el hombre que viene del polvo de la tierra, o sea, normalito. Pero los que pertenecen al cielo son como el que viene del cielo. ¿Sí ve la diferencia? Es decir, si yo digo que creo en Dios, pero sigo haciendo lo mismo que hacía siempre y el mismo pecado, estoy en el consumo de mi vida diaria. Pueda que hoy sea menos y digamos, no, es que yo creo en Dios y ya mi pecado no es tanto. No, es que el problema no es que el pecado sea mucho o sea poco. Si es pecado, nada que hacer. Entonces, por eso dice, los que pertenecen a la tierra son como el polvo de la tierra, pero los que pertenecen al cielo son como el que vino, el que viene del cielo. ¿Cómo es Cristo? Santo, lleno de amor, de misericordia, de gracia, de verdad, sometido al Padre. Todo eso es lo que un hijo, un verdadero hijo de Dios debe tener. Y en la iglesia se hierra mucho por ese sentir, de que muchos dicen estar en Cristo, pero hacen cosas que están en contra de lo que el Señor dice, y por eso nos enseña que los que pertenecen al cielo son como el que viene del cielo, hermanos. Así que el creyente no solamente debe entender que el Señor Jesús resucitó, sino que Él es la resurrección y la vida. Eso fue lo que el Señor le dijo
a Marta y a María cuando Lázaro murió y ellas pensaron que ya no había nada que hacer por eso. Y por eso el Señor, cuando se encuentra con ellas y ya llevaba 3 días en el sepulcro, les dijo muy claramente a María y después a Marta: ¿no creéis que yo soy la resurrección y la vida? El que esté muerto y cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y se refiere a que ya en nosotros no debe de haber pecado y resucitaremos con Cristo. Porque si morimos en pecado, sí resucitaremos también. Y ahorita hablamos un poquitico de eso. Pero no es igual. Por eso el punto 3 nos habla de la resurrección de los creyentes y de los impíos. Pasamos de ver la resurrección del Señor Jesús como lo más glorioso, hermanos. Pero también entender que como Él resucitó, nosotros también. Y la gente cree que resucitarán solamente los buenos. E irán con el Señor y los malos se exterminarán y ya no sabrán más de ellos y quedarán ahí junto con la tierra y sus almas se desaparecerán y más que hacer nada. Entonces muchos han cogido esa doctrina para decir: pues bueno, si no voy al cielo, pues me la gozo aquí en la tierra y después no me va a pasar nada. ¿Qué problema hay? Pero no es así. Vamos a mirar la resurrección de los creyentes y de los impíos. La de los creyentes. Y miramos que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, hermanos, la palabra habla de la resurrección, porque muchos dicen: pero en el Antiguo no se habla de eso. Claro que sí. Por decir, uno mira, Elías resucitó a un niño en el nombre del Señor. Eliseo resucitó también a 2 personas. Dice que Eliseo resucitó también a un niño, y aún estando muerto, dice, estando enterrado y sus huesos ahí, cuando alguien llevaba a enterrar a otra persona, una familia, personas, muchas personas, se les aparecieron unos bandidos, unos ladrones y los fueron a robar, y del susto botaron al muerto y cayó encima de los huesos de Eliseo. Dice que el muerto resucitó. ¿Por qué el Señor deja entrever estas resurrecciones en el Antiguo Testamento? Sencillo, para mostrarle a la gente que sí hay resurrección. Así de sencillo es, nada más. Entonces, vemos en pasajes la resurrección. El mismo Señor Jesús pone como ejemplo lo dicho a Moisés en la zarza ardiente sobre Abraham, Isaac y Jacob, para hablar de la resurrección humana, hermanos. Él mismo lo dice ahí en Lucas capítulo 20, versículo 38, Lucas 20, 38, cuando nos enseña: porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él, escucha bien, todos viven. Es decir, mucha gente terrenalmente ha muerto. Hace 1000 años, 2000, 3000, 5000, muchos han muerto. Pero para Dios, viven. Porque no es el cuerpo lo que el Señor dice. El Señor habla del alma, que es lo que Él dio, la vida. El cuerpo es una parte que el Señor nos dio para que el alma pudiera interactuar con lo natural, con lo que vemos, con lo que está por fuera. Pero nada más. En el Nuevo Testamento vemos 6 resurrecciones que nos hablan de esta gran verdad y que nos animan a seguir adelante para tener también resurrección a vida eterna, hermanos. 5 de estas resurrecciones volvieron a morir. Hay una que parece ser que no volvieron a morir. Pero esas 5 resurrecciones de que hablamos, uno, el hijo de la viuda de Naín, que el Señor resucita, la hija de Jairo, a Lázaro, a Dorcas y a Eutico por medio de Pablo. Dorcas por medio de Pedro. Y parece que los santos que resucitaron el día de la muerte del Señor simplemente se aparecieron a otros, pero quedaron en la tierra, pero no quedaron en la tierra. Dice que cuando el Señor Jesús murió, muchos santos se levantaron de sus tumbas, dice. Pero mire cómo dice
el versículo en Mateo 27, 52 y 53. Escuchemos esto ya. Mateo 27, 52 y 53. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Yo miraba este verso y decía, pero ¿cómo así? Entonces, antes del Señor resucitaron otros. Y que de pronto no volvieron a morir. Pero la Biblia me enseña que el Señor Jesús es el primogénito de la resurrección. ¿Cómo compagino estas dos cosas? Y cuando uno lee bien el versículo, lo entiende. Dice, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, ¿cuándo? Después de la resurrección de él. Después de la resurrección de Cristo. O sea, la Biblia dice que ellos resucitaron, pero no salieron hasta que el Señor Jesucristo no resucitó. Tremendo, hermanos. Porque a veces leemos y, mira, tan raro esto, ¿por qué? Pero, y miraba, claro, dice, después de que el Señor resucitó. No antes, el Señor sí los levantó, los puso ahí, en plan de espera, y cuando Él resucita dice, ahora sí pueden salir ustedes. Y parece que esos santos, dice porque se le aparecieron a muchos, pero no dice se quedaron en Jerusalén. Parece que se aparecieron y ya el Señor volvió y los llevó. Es la única. De resto, todos los demás murieron. Y por último, la resurrección de los impíos, hermanos. La Escritura enseña claramente sobre dos resurrecciones, creyentes para vida eterna, que ya lo hemos visto, y la de aquellos que no se han acogido al Salvador, es decir, los que no pertenecen a Cristo y no han sido tenidos por dignos de tomar parte en la primera resurrección, al no haber querido ser salvos. Escuche bien, al no haber querido. No es que Dios los está enjuiciando, no, es que no quieren, que es otra cosa. Y no han querido ser salvos por la fe en la obra redentora de Cristo. Pero para ellos la Biblia dice, los cuales serán juzgados por sus obras. Escucha bien eso, hermano. Escucha bien eso para que no te desligues de la fe. Cuando has conocido del Señor, entiende que tú vas a resucitar y que si mueres sin Cristo, aunque hayas pasado 5, 10, 15 años en Cristo y después, perdóname la expresión que voy a decir, le embarres, entonces si mueres sin Cristo lo vas a poder decirle al Señor, pero Señor, yo viví 15 años en ti. No, es como mueres. O como el día que el Señor venga y estés vivo y el Señor haga lleve al cielo a los muertos y a los vivos, y entonces cada uno dará cuentas de sí. Daniel capítulo 12, versículo 2. Y mire que eso está en el Antiguo Testamento. Dice así, Daniel 12, 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Fíjense, la Biblia no dice los que no están en Cristo, los que no quieren vivir en Él, ¿se desaparecen? No. Dice muy claramente, estos serán tenidos para vergüenza y confusión perpetua. ¿Perpetua quiere decir qué? Por siempre, para siempre. Y si miramos otros versos bíblicos que el tiempo no nos da, pues dice de lo que van a tener y lo que van a sufrir por esta situación. Así que primeramente a la iglesia, hermanos, si tú verdaderamente crees en el Señor, no hagas cosas que no son, porque el que cree en las cosas del cielo vive como el Señor que vino del cielo. Y no hace cosas diferentes a lo que Él hace, hermano. Y no es unas cosas, ni unas poquitas, no.
es que tiene que vivir como el Señor dice. Así que los invito, los animo, hermanos, a que vivamos como el Señor dice, para que el día de la resurrección, hermanos, ya sabiendo que el Cristo de la gloria es resucitado, nosotros también podamos resucitar juntamente con Él y podamos ir a esas mansiones que el Señor ha preparado para todos y cada uno de nosotros. Concluyo diciéndoles, la resurrección del Señor Jesús constituye junto con la cruz el fundamento mismo de las buenas nuevas del Evangelio del Señor. Sin este hecho glorioso, la fe del cristiano sería totalmente en vano. Las evidencias y sus consecuencias para la iglesia del Señor son de un carácter muy importante. Lo anterior debe llevarnos a saber que también nosotros seremos resucitados por el Señor, sea para bendición eterna o sea para confusión perpetua y eterna. Padre, te adoramos, Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos todo honor y toda gloria, papá. Y damos gracias, Señor, por tu resurrección, porque a través de ella, Señor, nos llenas de vida, nos llenas de esperanza, Padre. Y te damos gracias por tu inmenso amor, por tu inmensa misericordia hacia nuestra vida, Señor. Mira, Señor, bendice al débil en la fe, al que de pronto estando en ti, Señor, comete muchos errores a diario. Ayúdale, Padre, para que encuentre un día el que tú no tengas que decirnos a ninguno de nosotros, apártense de mí, hacedores de maldad, sino que el día que lleguemos a tu presencia, tú nos mires y nos abraces y nos digas, venid conmigo, benditos de mi Padre. Así que, Señor, aquí estamos, necesitamos de tu ayuda, Padre. Claro, toda tu iglesia necesita de tu amor y de tu misericordia. No dejes que nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote gracias, Señor. Amén. En esta mañana en las peticiones tenemos a nuestro hermano Libardo Quintero, pide oración por Diego Humberto Rodríguez, por una cirugía que tiene pendiente de sus manos. Papito hermoso, Dios soberano, te damos gracias por Diego Humberto, Señor, y te rogamos que tu bendición de amor y de misericordia sea sobre este varón. Señor, lo bendecimos desde aquí. Tú sabes que yo todavía con él no me conozco. Hace ya tiempo atrás él ha venido escuchando de tu palabra, un amigo de tu siervo Libardo. Pero, Señor, yo creo que tú también estás con él allí escuchando su oración, el clamor de su vida, Señor, y ahora va a tener una intervención quirúrgica en sus manos por la situación en que está, Dios mío, pero te ruego, Señor, te rogamos, Padre, como iglesia, que tu poder, tu amor, tu gracia, tus milagros, Señor, estén en la vida de tu siervo, de tu hijo, y tú lo bendigas y lo ayudes, Señor. Y si tiene que ir al quirófano, muevas las manos de los médicos, Señor, que le intervendrán. Pero, Padre, nosotros creemos que aún tú puedes hacer que no llegue a un quirófano, sino que tu mano de gracia lo levante para gloria y honra de tu nombre. También salud por las personas que están privadas de la libertad, entre ellos, pues dice aquí la hermana de la hermana Zenaida y otras personas, pero pidiéndole al Señor su bendición, su gracia, su amor, porque allí han conocido del Señor, allí están poderosamente en la mano de Dios. Así que, Señor, te pedimos, Dios mío, que tú que conoces la situación, porque todos tal vez hemos sido dignos, Señor, de una presión terrenal, Dios mío, por nuestros pecados, pero bueno, Señor, en estas personas te rogamos que tú en tu misericordia has hecho que ellas lleguen al conocimiento tuyo, les bendigas, la tienes, y un día muy pronto, Señor, les saques de allí para gloria y honra de tu nombre, y para que anuncien que tú eres el Señor, la salvación,
que tú eres el que sacas a los presos, no solamente, Señor, de la parte física, sino de la parte espiritual también. Así que rogamos por estas vidas, que tu bendición de amor y de gracia, Señor, sea sobre todas ellas, Padre. Te lo pedimos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús, Padre amado, que tu bendición de amor y de misericordia, Señor, sea sobre cada una de ellas, sobre Adriana, sobre Natalia, sobre estas personas que allí, Señor, están continuamente hablando de ti, llenándose de ti. Bendícelas, Señor. Ángel Leiva da acción de gracias por la resurrección del Señor, porque dice su sangre nos liberó del pecado. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor, porque tu hija está entendiendo todo esto, Señor. Tu sangre que nos limpia de todo pecado, y la resurrección, Señor, que hace que podamos también estar contigo en el cielo. Pide por toda la humanidad, por la salud de su familia, porque Dios llene de bendición su hogar, de paz y de amor. Sí, Padre, Señor, es el mismo pedido que todos tenemos. Creemos que, Señor, tú puedes liberar a muchas personas de la humanidad para que crean en ti y para que vivan conforme a tu palabra, Señor. Mira la familia de tu sierva Ángeli, Señor, bendícelos a todos en salud, en bienestar, en economía, en todo, Señor, lo que en tus familias debe de haber, Dios mío, que tu mano de gracia sea, Señor, metiéndose en la vida de todos ellos, para que todos vivan conforme a tu santa y perfecta voluntad. Por el hogar de Ángel y su esposo, su hijo, Señor, para que los bendigas, por Juan Camilo y por Harold, Señor del cielo, para que los protejas y los guardes de todo mal, Dios mío, y los llenes para que ellos también crean, Señor, y se cojan de tu mano de poder y de gracia, Señor. Por favor, Señor, haz o entra en el corazón de ellos, Dios mío, por el poder de tu Espíritu. Te lo pedimos, así como lo hiciste en nuestra vida cuando también andaba en delitos y pecados, Señor. Ella pide oración por su trabajo, por sus clientes, por Colombia, por Ibagué y por la iglesia. Señor, mira el trabajo de tu hija, Dios mío, ayúdala, bendícele, Señor, para que tenga estas personas, estos clientes que, Señor, ella necesita para su trabajo, para tal vez comerciar, vender todas aquellas cosas, Señor, que ella hace, Padre. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús, y seguimos rogando juntamente por Colombia, Señor, para que tu mano de gracia, de amor y de misericordia, Señor, sea haciendo grandes cosas en nuestro país, en nuestra nación, desde el oriente hasta el occidente y del norte hasta el sur, pero ante todo, Señor, para que todos crean y para que todos quieran seguir tu palabra, Señor. Padre amado, mira Ibagué, bendícele allí a esta ciudad donde tu sierva vive, y, Señor, que tú nos ayudes a nosotros como iglesia a seguir adelante, como esa iglesia tuya, porque nosotros no somos dueños de nada, es tu iglesia, y nosotros pedimos tu bendición de amor y de misericordia. Mi hermana Estela Rodríguez está agradecida con el Señor por la grandeza y amor y felicidad que les da, y da acción de gracias porque la cirugía de su hermano Giovanni salió muy bien. Gracias, papá. Gracias, Señor, porque, amado Dios, en estos días cuando supimos, orábamos porque, Señor, tu gracia y misericordia estuviera, Señor, con tu siervo, nuestro hermano Giovanni, ese hermano querido, Señor, que hace tanto tiempo nos conocemos. Señor, gracias por tu amor. Gracias, Señor, y ahora que la recuperación de tu siervo sea grande y poderosa, Señor, y tu mano de poder siga con él todos los días de su vida. Gracias por nuestra hermana Estela, por su familia, Señor, y gratitud tenemos todos hacia ti. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de mi Señor. Amén y amén. Saludamos entonces en Bogotá, la Iglesia Filadelfia, Palabra de Salvación, a todos los que se han conectado. Que la bendición del Padre, del Hijo, la unción del Santo Espíritu de Dios esté en sus vidas, también en Ibagué, a Ángeli, en Ecuador, a mi hermano, a su familia. Dios les bendiga poderosamente. Les amamos en el amor del Señor y queremos que tanto familia como amigos y todos los que escuchan el mensaje sean salvos y crean y lleguen al conocimiento de la vida eterna. Así que si el próximo jueves el Señor no ha venido y quiere que adoremos y glorifiquemos su nombre, sigamos en esta hermosa parte de la liturgia del cristiano, entonces allí estaremos el jueves y les invitamos
a seguir adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Por eso la iglesia que cree que Jesucristo es el Señor y que Él viene pronto dice amén. Dios les bendiga y Dios les guarde.